Nuevo análisis, nos lo traemos aquí a nuestra mesa. Qué bueno que está con nosotros. Qué placer que nos pueda acompañar nuestra querida amiga María Fernanda Barreto, Mafi Candanga, @Mafi Candanga, sí señor. Excelente investigadora y amiga de la casa directamente desde Caracas. Mafi, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos puedas acompañar. María Fernanda, después de no reconocer el resultado electoral, después de denunciar fraude en las elecciones presidenciales en Venezuela sin prueba, la oposición radical de extrema derecha de ese país, encabezada por Machado y González Urrutia, decidieron no atender el llamado de la sala electoral del TCJ para presentar esas presuntas pruebas que descalificarían en teoría el proceso electoral, lo que da a entender que no hay tales pruebas que sustenten esas acusaciones de fraude. ¿Qué significa? Que teniendo la oportunidad, María Fernanda, de denunciar con presuntas pruebas ante el organismo competente, nada más y nada menos que la sala electoral del TCJ, estos opositores de extrema derecha pregonen fraude ante el mundo y no se presenten ante el TCJ. ¿Qué significa esto? Cuéntanoslo todo, que te escuchamos. Bueno, en primer lugar, no solamente es que este señor Edmundo González, que es quien fue citado, no María Corina, porque realmente sabes que ella... Claro. Exacto, el candidato es él. Decidió no asistir y con eso quedó en desacato, fue declarado en desacato y eso traerá una serie de consecuencias legales. Pero ahí lo más grave, Carlos, también es agregar, bueno, lo otro más grave, porque ya no asistir es muy grave, claro, demuestra su desconocimiento de las instituciones, pero lo otro de suma gravedad es que quienes sí acudieron, que pertenecen a esa llamada plataforma unitaria, que levantaron la candidatura de Edmundo González, no presentaron ninguna de las tales actas con las que Edmundo González y María Corina Machado han venido diciendo al mundo que pueden probar un supuesto triunfo de Edmundo González y consecuentemente un fraude del gobierno venezolano. Estos tres representantes de otros partidos de oposición que forman parte de esa plataforma, específicamente, además hay que destacar el papel de Manuel Rosales de Un Nuevo Tiempo ahí y del representante de la MUT y otro tercer movimiento, ellos dijeron claramente que ellos nunca han tenido esas actas en sus manos, que ellos saben que puede haber subido esas actas en nada menos que Súmate. Recordemos que Súmate, claro, es una organización que desde hace ya más de una década viene dirigiendo María Corina Machado, con la que en otras ocasiones ha realizado diversos fraudes, incluyendo actas que ha dicho tener y que luego ha quemado, por ejemplo, las actas cuando recogieron firmas para un referéndum para sacar al comandante Chávez, etcétera. Han hecho una serie de trampas y que además investigaciones periodísticas estadounidenses relacionan a Súmate con la NET, que es una fundación del Congreso estadounidense dedicada a acciones injerencistas dentro de los países, distintos países del mundo y en particular en Venezuela. Entonces, lo que quedó así como evidenciado es que las pruebas del supuesto triunfo de Edmundo González y, por tanto, del supuesto fraude del gobierno venezolano no existen, nadie las ha presentado y quienes podrían haberlas defendido, sabiendo la gravedad que puede implicar presentar pruebas falsas ante el Tribunal Supremo de Justicia, pues decidieron lavarse las manos y dejaron solos en este relato a Edmundo González y a María Corina Machado, que seguramente además son solo caras visibles de quienes realmente están haciendo el fraude, y es fácil ahí señalar entonces a la NET, del Congreso estadounidense y seguramente otras instituciones de los Estados Unidos que vienen fraguando este relato del fraude. Qué interesante cuando haces la mención de que lo más grave realmente no es solamente que no se haya presentado este señor, sino lo más grave es que los que sí acudieron realmente y que respaldaron la candidatura de este personaje de la extrema derecha venezolana, Edmundo González Urrutia, pues tampoco tampoco presentaron la más mínima prueba, lo que sigue dando al traste con esta denuncia cada vez con menos sustento, cada vez con menos fuerza.
sin sustento, sin pruebas, lo que da a entender que el fraude definitivamente pregonado por la extrema derecha venezolana es total y absolutamente una mentira. Ahora fíjate lo siguiente, Mafi, ¿cómo interpretar el hecho de que esta oposición radical venezolana haya intentado venderle al mundo que hubo fraude en las elecciones presidenciales venezolanas y que hayan países que las crean? Entiéndase claramente Estados Unidos, sus aliados y otras naciones de extrema derecha fundamentalmente. ¿Tú consideras que ante la falta de pruebas de la extrema derecha venezolana, ya pues quedó claro en la intervención anterior, algunos de estos países, tal vez los menos recalcitrantes, terminarán reconociendo la verdad, que es que el presidente Maduro ganó en buena lid las elecciones presidenciales? Ojo, contar para esto con Estados Unidos y sus aliados, que son realmente, como quien dice, quien mueve los hilos o la mano que mece la cuna, sería un imposible, y eso está muy claro. Cuéntanos. Bueno, realmente, en primer lugar, yo diría que este grupo de países que han salido a reconocer a Edmundo González, el supuesto triunfo de Edmundo González, no es que lo crean, es que les sirve. Y es lo que ya tenían previamente planeado y así definido. Es decir, esto es parte de un plan. Sin embargo, fíjate cómo algunos países, empezando por quien encabeza este tipo de ataques, como los Estados Unidos, han venido matizando ese reconocimiento. Han construido una falacia bien simpática. Reconocemos que Edmundo González ganó las elecciones, pero aún no lo reconocemos como presidente. Es una cosa claro, es una cosa bien interesante que yo creo que más bien deriva del hecho de que a ellos nunca les ha importado el resultado de las elecciones. No necesitaron ninguna elección para reconocer a un señor que se juramentó en plaza pública como Juan Guaidó. Tampoco necesitaron ninguna elección para reconocer a un Carmona Estanga que llegó al poder por un golpe militar que duró menos de 48 horas. No es el hecho de que sea legal o no legal, legítimo o no legítimo el modo en el que el candidato que les gusta esté allí. Lo que los ha hecho dudar es que el golpe interno que tenían planeado estos sectores de la derecha, que le habían ofrecido concretar, que pensaban que iban a hacer rápidamente, además con los ciberataques, una combinación entre ciberataques, levantamientos mezclados con grupos paramilitares, terrorismo, etcétera. Pensaban que toda esta fórmula esta vez sí les iba a funcionar. Como eso no les funcionó y tiene una situación bien complicada en el mundo, sobre todo en este momento en Asia Occidental, pues esto les está haciendo dudar sobre la conveniencia de reconocer o no a este títere que ellos habían puesto como candidato para fingir rápidamente un triunfo que, según ellos, les iba a permitir controlar de inmediato los recursos venezolanos, particularmente el petróleo y el gas de Venezuela. Eso no sucedió y eso entonces los está haciendo dudar sobre la conveniencia de reconocerlo o no, y por eso han sido solamente algunos de esos países subordinados que, como decimos en Venezuela, son más papistas que el Papa. O sea, que pretenden ser más radicales que los Estados Unidos, quienes han salido a decir que ellos ya reconocen a Edmundo González como presidente de Venezuela, y bueno, en consecuencia están repitiendo un juego que ya conocimos, que es el reconocer un presidente ficticio que van a pretender usar para otros fines, y bueno, ese juego perverso ya lo conocemos. Lo importante es que Venezuela hoy sigue en paz y confiamos en que continúe en paz y que el TCJ prontamente termine por presentar el resultado de toda la investigación, transparentar ante el pueblo venezolano, qué es lo que sucedió. Esto es un asunto del pueblo venezolano, exacto. Y para que no haya pues ya ninguna sombra de duda y no haya posibilidad de que se generen este tipo de ataques. Ya lo que haga la comunidad internacional, entre comillas, esa comunidad internacional que no hace nada por Palestina, pero que sí pretende ingerir en los asuntos internos de Venezuela, pues ya eso es realmente secundario, porque el destino de Venezuela está y debe estar siempre en manos de los venezolanos y las venezolanas.